Pues hoy nos hemos despertado de alguna manera con la noticia que recibimos de la mejor manera de no tener un impuesto a las exportaciones. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos discutido con el ministro Campo, con los equipos técnicos también, y hemos podido trabajar con ellos, y que más bien se utilice una sobretasa, sobre renta, que para nosotros hace todo el sentido. Entonces yo recibo eso y recibimos esa noticia de la mejor manera desde Ecopetrol. ¿Qué estamos haciendo? Evaluando con el texto que salió recientemente de la ponencia el impacto para la compañía. Nosotros habíamos dicho la semana pasada inclusive que el impacto debía ser, o estimábamos, entre unos 4 a 5 billones de pesos. Estamos haciendo otra vez los cálculos, y cuando tengamos pues una cifra al respecto la estaremos compartiendo con ustedes. Pero mire, yo personalmente recibo de buena manera que no sea un impuesto a la exportación por cada barril exportado, sino que sea una sobretasa. Y el tema de regalías. Sí, lo estamos analizando, eso tiene también un impacto. Puede ser un impacto importante, pero estamos haciendo los análisis. Por eso les decía, con el texto que conocemos, estamos corriendo con los equipos, los análisis, estamos mirando las cifras. Por eso no quiero dar una cifra en este momento hasta no tener los trabajos detallados que están haciendo los equipos. Presidente, están anunciando la ampliación de la refinería de Cartagena. ¿Qué beneficio tiene para los colombianos? Sí, pues efectivamente hace ya un par de semanas pusimos en operación, en marcha, después de algunos años, un proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena que nos permite pasar de 150.000 barriles diarios de procesamiento, de refinación, a 200.000 barriles. Es una excelente noticia para el país. Cartagena va a poder producir no solo crudos, de los crudos, gasolina, diésel, jet, algunos otros productos, nafta inclusive, para seguir ayudando en el crecimiento de la demanda que hemos visto en el país. Entonces, pensemos que ya con estos 200.000 barriles de la refinería, unos 240.000 que puede procesar Barranca, pues estamos por encima de los 420.000, 430.000 barriles de capacidad. Excelente noticia. Presidente, hablemos del proyecto de ley que busca aumentar las regalías principalmente del sector hidrocarburos. ¿Usted no cree un poco contraproducente que el gobierno pues, quiera desincentivar por un lado la industria, pero por el otro lado apunte a sacar más plata de esta industria también? Pues mire, yo lo he dicho también públicamente, en este momento en que los precios han estado más altos que lo que históricamente hemos visto. El promedio de los últimos 10, 12 años es como 75, 76 dólares. Cuando el precio esté arriba, yo digo, si tenemos que pagar más impuestos, lo vamos a hacer. Y eso está bien. Desde el punto de vista de regalías, pues habrá que esperar los trámites que eso tenga, entenderlos. Habrá que entender también si eso genera algún impacto negativo en la industria más adelante, pero sin haber visto el detalle, pues mal haría yo en decir tiene un impacto de X o Y o de Z. Que es fundamental con las regalías, que las regalías pues llegan de alguna manera a apoyar muchísimos proyectos en muchas partes del país que requieren de esos recursos, y las regalías son una fuente fundamental de financiación para muchos de los temas sociales y de inversión que hay que hacer en el país. Presidente, este mes empezó en 200 pesos el aumento gradual de la gasolina. ¿Usted cómo ve ese aumento para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible? Pues yo también les decía en algunas otras conversaciones que veo de buena manera que el precio de la gasolina empiece a ajustarse con una senda que es paulatina, que no es abrupta, que va a permitir que esto no le pegue de manera directa y de manera muy fuerte a temas como la inflación, que tanto estamos viendo. Esta mañana veíamos los datos de inflación del DANE. Y esa medida de haber subido o empezar a subir en esta senda precios de gasolina, con incluir, sumado a la medida de incluir unos recursos en el presupuesto general de la Nación por más de 19 billones para pagar el Fondo de Estabilización, con algunas otras cosas que se han hecho, pues permiten que este Fondo de Estabilización tenga, digamos, un manejo que en el mediano y largo plazo sea sostenible. Recordemos también que durante algún tiempo pues Colombia ha tenido la fortuna de tener combustibles relativamente baratos frente a los otros países de la región, y yo creo que eso también ha permitido una recuperación desde el punto de vista económico, pero yo creo pues que la senda no tiene un impacto muy fuerte en términos de inflación, y va a permitir que el Fondo de Estabilización de Precios
vaya cerrando la brecha de la deuda que hoy existe. Presidente, ¿qué preocupaciones le gustaría manifestar en este Congreso de Naturgas como sector? No, yo creo que más que preocupaciones, yo lo que veo son un montón de oportunidades. ¿En qué sentido? Colombia ha sido ejemplo mundial en términos de masificación de la utilización del gas. Hoy el 80% de los colombianos tocamos el gas todos los días, para cocinar, para calentar el agua, para la movilidad, se utiliza en muchísimas cosas. Hablábamos, por ejemplo, precisamente el día de ayer, en el marco de un congreso de hidrógeno. Fíjense, congreso de hidrógeno, congreso de gas en Cartagena, el gas como pilar fundamental de la transición. Y cuando decíamos, oiga, ¿podríamos soñar con tener una flota de transporte de hidrógeno? Es una gran pregunta. Decíamos, acordémonos que hace pocos años no teníamos unas flotas de gas o a gas en el transporte masivo. Hoy Bogotá tiene 2.500 buses de gas, 1.500 prácticamente buses eléctricos. Entonces, todas las formas de energía son importantes, es importante descarbonizar la economía, avanzar en la transición. Y en el Congreso de Gas, oportunidades en cuanto al potencial, construir sobre lo que se ha hecho en estos últimos 40 años. Desde Ecopetrol tenemos unas inversiones entre 8 y 10 billones de pesos para buscar más gas, desarrollar más gas. Y los descubrimientos recientes que hicimos en el Caribe colombiano, Uchua 1 y Gorgon 2, nos permite empezar a pensar en que el gas va a estar con nosotros durante todo el periodo de la transición. Además, estos son descubrimientos que se pueden poner en producción esta misma década. Entonces pueden ser una realidad. Entonces yo veo en el Congreso de Naturgas una gran oportunidad de entender el papel del gas, qué más tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar la industria, el gobierno, los reguladores, inclusive regionalmente desde el punto de vista de gas. Una más para que si no nos dejan. Toca quedarnos acá. Volviendo al tema de la gasolina, hoy precisamente se reúnen o están reunidos los transportadores de carga y los taxistas, y ellos proponen un cambio en la fórmula, incluso dicen que sería pagarle menos al productor. ¿Usted de pronto qué opina? Sí, pues pensémoslo de la siguiente manera. Hoy ustedes acaban de estar en el proyecto de ampliación de la capacidad de refinación de la refinería de Cartagena. 150.000 a 200.000 barriles. Esos proyectos son viables porque económicamente, financieramente hacen sentido. Si el ingreso desde el punto de vista de gasolina eventualmente baja, muchos de los proyectos para seguir ampliando la capacidad de refinación en el país puede que no sean viables económicamente. Y podríamos quedar sujetos a temas como importar combustibles. Y cuando uno importa el combustible, lo importa al precio internacional al que esté. Entonces, yo creo que hay un concepto bien importante y es que Colombia siga manteniendo la soberanía energética. Produzca sus crudos, refine sus crudos, los crudos excedentes los pueda exportar. De hecho, pues hablábamos también de la semana pasada haber abierto nuestra oficina en Singapur. Produzca su gas, produzca su energía. Claro, hay que pensar en integraciones regionales. ¿Por qué no pensar en que desde el punto de vista eléctrico interconectemos el continente? Ya hay algunos ejemplos muy buenos, por ejemplo, Colombia, Ecuador, tienen intercambio de energía eléctrica, de electrones. Pero yo creo en ese sentido que es apropiado y adecuado que el precio de los combustibles se siga manteniendo donde está. Entendemos también que el tema del FEPE, que los subsidios, ha sido importante para que el bolsillo de los colombianos no se vea afectado. Y ese, en últimas, pues es un esfuerzo que hace el gobierno nacional y es un esfuerzo que hace Ecopetrol. En la medida en que Ecopetrol esté desde el punto de vista operativo y financiero, robusta, fortalecida, es más fácil, por ejemplo, en el caso del FEPEC, cosa que el gobierno nos pague en 9 meses, en 12 meses, pues nosotros podemos financieramente aguantar de alguna manera esos plazos. Entonces, yo creo nuevamente que estos aumentos son pequeños, ¿sí? Hemos tenido el beneficio de unos combustibles relativamente muy económicos y yo creo que la senda pues es manejable y no le va a pegar de manera profunda al tema de la inflación. Bueno, a ustedes gracias. Presidente de Ecopetrol. Ecopetrol pudiera financiar el primer tramo de la vía al llano por obras por impuestos. ¿Qué tan lejos está esa posibilidad? Pues nosotros en el llano pues tenemos un compromiso histórico, ¿no? Es la región productora principal del país. De hecho, hace 15 días anunciamos
la pavimentación de los primeros 93 kilómetros entre Puerto Gaitán y Rubiales. Entonces, estamos trabajando ahí, es un esfuerzo de más de 500.000 millones de pesos. El tema de obras por impuestos, nosotros tenemos más de 500.000 millones de pesos en obras por impuestos en el país. No hemos mirado directamente el proyecto de obras por impuestos de la vía al llano, como Ecopetrol. ¿Qué proyectos de gasificación hay en el departamento del Meta y en la Orinoquia? Pues en el departamento del Meta, en Guamal, tenemos algunos proyectos, hay proyectos en Villavicencio también. Entonces, nosotros seguiremos trabajando desde el punto de vista de gas social con las gobernaciones, con los municipios, no solo en el Meta, en el país. Estamos convencidos que es fundamental darle gas, por ejemplo, aquí muy cerca de Cartagena, en Barranquilla. Hace muy poco hicimos la inauguración de unos proyectos de masificación también, seguiremos trabajando en eso. En el tema de Casanare, estamos en directo para Casanare, doctor Felipe. ¿Cómo está la agenda de Casanare en el tema del gas, siendo uno de los proveedores más grandes? Varias cosas. En Casanare, después de muchos años, hoy tenemos 5 taladros de perforación, estamos haciendo exploración y desarrollo. Eso es algo que no veíamos hace muchísimos años, tener 5 taladros trabajando en Casanare. Eso es o representa el compromiso de Ecopetrol desde el punto de vista de producir más gas, buscar más gas. La semana entrante tenemos la parada de la planta de Cusiana, que es una planta pues que tenemos que hacerle unos mantenimientos rutinarios, y vamos a aprovechar para hacer inversiones adicionales en Cusiana para extender la vida útil del campo. Muchas gracias. Es el presidente de Ecopetrol, precisamente al término de la visita de los medios de comunicación del país a la refinería de Cartagena. A continuación vendrá el Congreso de Naturgas, en el cual a las 2 de la tarde está prevista la presencia del presidente Gustavo Petro. En este muelle precisamente es donde se cargan los grandes barcos, los cargueros petroleros que llevan el crudo hacia otras regiones del mundo. Precisamente el barco que está al fondo es un barco chino. Están haciendo cola otros barcos que también harán el recorrido a diferentes puertos del mundo. Información en directo desde Cartagena con prensalibrecasanare.com.